segunda sección. Bueno, buenas noches. Muy bien, antes de pasar a las preguntas y respuestas, ojalá todos se hayan agarrado la información del maestro Guillermo Marín para recordarles que se está produciendo este programa totalmente en vivo desde el sur de California como parte del Centro Cultural de México. Les voy a compartir las páginas de acá del equipo de nosotros. Un segundito. Muy bien, les voy a compartir nuestras páginas. Muy bien. Sí se ve ahí la imagen, ¿verdad, compañeros? Esa es la página de YouTube, La Toltecayo, donde todos los videos que hacemos usualmente 3 veces al mes, cada miércoles, los subimos aquí. Hay un banco de información muy rico. Aquí van a encontrar las pláticas que nos ha dado el maestro Guillermo Mayún Ruiz, la presentación de su libro. Yo doy un curso de historia de la guerra México-Estados Unidos, si les interesa, el maestro Yaol, muchas personas que han compartido con nosotros, el maestro Gonzalo Ceja, nos ha dado también charla, los maestros que nos enseñaron del Empogualcinci, Sara y Carlos Carrillo. Aquí están los videos gratis para la gente, los pueden acceder en la página LA Toltecayo en YouTube, y para que se conecten con nosotros, nos dejen su información, si quieren ser parte del grupo y sepan de los eventos que promovemos. En Facebook tenemos la página LA Toltecayo. Y así son las páginas que tenemos nosotros. Somos un grupo, como les comenté, aquí radicados en el sur de California. Tenemos un chat de historia y el que quiera ser parte del grupo del chat de historia, si es un grupo de chat, puede dejar su teléfono y lo incluiremos al chat y ahí le mandaremos toda la información porque estamos teniendo muchos eventos. Ahora tuvimos al maestro Guillermo Marín de invitado de honor que nos trajo esta gran conversación, yo le llamaría magistral, lectura acerca de este tema que no se toca y se cuenta el otro lado de la historia. Bueno, para apurarle, porque ya sé que es un poco tarde para los que están en México y hay mucha gente con la mano levantada. Por favor, el que yo vea con la mano levantada primero es el que le voy a dar la palabra. Aquí está José Germán Garibay. Por favor, como son muchos, hay que tratar de ser breves. Si el maestro quiere escuchar a 2 personas y responderles, tuvimos un grupo muy lleno, maestro, tuvimos casi 100 personas y hay 72 todavía en el chat. Muy bien. José Germán Garibay, por favor, tienen la Sí, palabra. buenas noches a todos, buenas noches maestro, buenas noches Lucecita. Mi pregunta es, siempre he preguntado por qué a la caída de Tenochtitlan, Iztlizóchitl y los tlaxcaltecas, pues no se aliaron en contra de Cortés y sacárselos de encima. O sea, esa es como que una pregunta que siempre me he hecho, ¿no? Cuando al final, pues numéricamente tenían todo, ¿no? Para expulsarlos. Y en todo caso, crea ahí una nueva hegemonía. Y la segunda pregunta es, más que nada me gustaría saber las fuentes en las que usted se ha estado basando para plantear que de la ruptura que hicieron los mexicas justamente con la visión o el espíritu filosófico espiritual tolteca, porque muchos hermanos acá, bueno, de la Mexicayo se dicen que la Mexicayo fue justamente quien fue la heredera de la Toltecayo, pero bueno, al final es punto de vista también de acá de los hermanos mexicas. Muchas gracias, maestro. Gracias, muy buenas preguntas. Me voy uno por uno porque mi cerebro es pequeñito, no puedo retener mucho. Miren, es muy buena pregunta porque hay que entender, eh, para meterse a la historia, tiene uno que meterse, hagan de cuenta como que hay historiadores que son como investigadores submarinos desde la lanchita, ¿no? O sea, ponen el visor y ahí lo que ven, pues lo describen. Y el verdadero historiador es el que se pone el escafandra y se va al fondo
y ve en el fondo 15 metros abajo lo que está describiendo y estudiando lo que está pasando allá abajo. De igual manera, los que escribimos y nos metemos a la historia, tenemos que dimensionar el momento histórico, no verlo así tan superficial y desde arriba, ¿no? Entonces voy a contestar tu pregunta porque es muy, muy valiosa, es muy interesante. Yo también en su momento pensé lo mismo, pero no entendía los procesos. Seré breve, o intentaré, ¿verdad? Miren, las guerras mexicas, las guerras floridas mexicas que contravienen la guerra florida tolteca, que es la guerra espiritual interna contra el enemigo interior, las guerras mexicas se hacían de una manera muy interesante. Voy a poner un así muy simplificado para explicarme. Hagan de cuenta que era la Triple Alianza, ¿no? Tlacopan, Texcoco y Tenochtitlan, que van sobre Xochimilco, ¿no? Y entonces lo vencen. Entonces Xochimilco tiene que pagar tributo a estos tres. Pero a la siguiente guerra contra Coyoacán, ya no van tres, van cuatro. ¿Y por qué va el cuarto que acaba de ser derrotado? Porque sabe que al participar en esa guerra le van a dar va a sacar un provecho tributario. De modo que era como una pirámide. Entonces, el estilo que se tenía antes de la llegada de los españoles y con la guerra, la transgresión que hicieron los mexicas de la Toltecayotl para crear la Mexicayotl, la guerra se hizo una institución de Estado, una forma de expansión. Es cuando Tlacaelel comienza a usar el cacao como instrumento de cambio, es cuando comienzan a ver propiedad privada que nunca había habido en el Anáhuac. O sea, los mexicas empiezan a desarticular toda una estructura filosófica que tuvo siglos y siglos de desarrollo y de esplendor. Entonces, la mecánica de esto es que cuando eres vencido, te sumas al vencedor y vas para adelante. Ustedes pueden decir, oiga, pero qué extraño. Pues, ¿y qué le pasó a Alemania? O sea, Alemania en la Segunda Guerra Mundial pierde, pero se arma la OTAN y ahorita de la OTAN y de Europa, el principal país más fuerte pues es Alemania. Es decir, se suman los vencidos a los vencedores y ya se hace otra hegemonía. Entonces, lo que sucedió en primer lugar con y ojo, hay que decirlo, con los pueblos nahuas del altiplano, porque los nahuas, en lo que hoy es México, están en 14 estados. O sea que no pensemos que los nahuas son solamente los de México, Distrito Federal. No, los nahuas es el mayor pueblo que hay, igual que el maya, ahí se van. Son en mayor número los nahuas, pero en México podemos ver la historia desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, tu pregunta la haces, fíjate bien, desde la perspectiva moderna, actual, pero no tomas en cuenta cuáles eran los usos y costumbres y qué se vivía en ese momento. Ahora, si bien los pueblos nahuas se volvieron expansionistas y se volvieron imperialistas de la corona española, y entonces, por ejemplo, ahí están los trabajos tan interesantes que está haciendo Miguel Ángel de los Santos con los territorios del norte, que los tlaxcaltecas fueron a parar hasta el centro de lo que es Estados Unidos. Y aquí, por ejemplo, les comento en Oaxaca, Oaxaca, se hizo una fundación destruyendo una comunidad milenaria zapoteca que estaba en lo que hoy es la ciudad de Oaxaca, pero era Oaxaca, que estaba en torno a un cerro sagrado igual que el Tepeyac. Y los españoles vinieron con sus aliados, lo que estoy diciendo, vinieron con ejércitos o vinieron con gente armada de las
de los pueblos nahuas que o habían sido sus aliados o habían sido sus enemigos, pero que ya se sumaron. Entonces, fíjense qué interesante. Oaxaca, en el norte, los españoles van a poner un pueblo, una guarnición de soldados xochimilcas, y van a fundar el pueblo de Xochimilco, que hoy es el barrio de Xochimilco, porque ya la ciudad lo alcanzó. Pero originalmente, como los españoles no hicieron alianza con los zapotecos, no les tenían confianza. Y entonces fundaron su ciudad hispánica, pero con una guarnición al norte de Xochimilcas, que hoy es el barrio de Xochimilcas, con otra guarnición tlaxcalteca hacia el oriente, y hoy es el barrio de Jalatlaco. Hacia el sur, con un barrio de mexicas, que es el barrio de San quién sabe qué, Mexicapan, o sea, mexicas. Y al poniente, un barrio de gente de Chapultepec, y hoy es el barrio de San Juan Chapultepec. Entonces, fíjense cómo se va estructurando. Entonces, ¿quién hace a partir de 1521? ¿Quién comienza la colonización de México, de lo que hoy llamamos México? Pues son los militares nahuas que pelearon a favor o en contra, pero que al terminar la batalla de Tenochtitlan se hace un solo ejército que va a ir avanzando, tratando de tomar mayores espacios, porque eso les va a dar beneficios a ellos. Y los tlaxcaltecas, ellos fueron una élite, se creyeron pues casi como los segundos de los españoles, y acompañaron a los españoles a todas partes. Y cuando ustedes leen los textos del siglo XVI, dicen, y entonces mandaron a Coahuila, por ejemplo, a conquistar tal lugar o a pacificar tal lugar, 50 de a caballo, o sea, entiéndase, españoles, y 10,000 indios. ¿Quién hizo la conquista? Pues nosotros con nosotros mismos. Entonces, eso explicaría el por qué. Por una parte, no hubo eso que tú planteas en los pueblos mexicas, perdón, los pueblos nahuas, pero también puedo decir que los mayas estuvieron en guerra, no en resistencia, estuvieron en guerra con los españoles hasta 1697. 1697, casi hasta 1700. Entonces no hubo esa paz augusta que ya se cayó el telón de Tenochtitlan, ya es el periodo colonial. No. México, lo que hoy es México desde 1521 es un lugar que yo siempre he dicho huele a gas. Y con una chispita hay un estallido social por la injusticia en la que se ha vivido estos 5 siglos. Entonces, los mexicas sí se aliaron, los pueblos nahuas se aliaron al proyecto español, pero hubo mucha resistencia y deben de recordar la guerra del Nistón, allá a mediados del siglo XVI, que estuvo a punto los cascanos de derrotar, los pueblos del centro del país, Jalisco y todos estos lugares, estuvieron a punto de derrotar a la corona española, ahora sí a la corona española. Por un pelito de rana calva lograron salvar el virreinato, pero las constantes rebeliones que ha habido desde 1521 hasta nuestros días, y ahí está el STLN que no nos permite mentir, los pueblos están en resistencia, y como dijo Guillermo Bonfil Batalla, esa resistencia son como 2 placas tectónicas, el México imaginario, hispánico, extranjero, y el México profundo, el de los pueblos ancestrales, están como en un conflicto permanente, como 2 placas tectónicas, que a veces se manifiesta violentamente, pero que generalmente están por debajo, subsumiéndose con unas presiones impresionantes. Entonces, eso es lo que podría decir. Y la otra pregunta, ¿dónde están mis fuentes? Bueno, yo tengo un libro que recomiendo mucho, modestia aparte,
que es Historia verdadera del México profundo, que es, vamos a decir, mi trabajo. Ese libro, creo que la primera edición fue en 1990 y tantos, y es exactamente igual que el que escribe el libro. Si ustedes ven el libro, la primera edición es delgadita y la última está gordita. Entonces, pues cada que hay una nueva edición, pues le voy sumando más cosas que voy descubriendo y pues el libro ha ido engordando como el autor. Pero yo te recomiendo mucho que busques el libro, ahí están todas mis fuentes, pero especialmente sobre este tema, te recomiendo mucho que busques a un historiador totalmente desconocido, totalmente opacado y paradójicamente, como todas las cosas en la vida, son hechas de opuestos complementarios, de paradojas. Es de un sacerdote, un alto dignatario que se llamó José Luis Guerrero Rosado. Él tiene un maravilloso libro, así de este grueso, que se llama Flor y Canto en el Nacimiento de México, y es de los pocos historiadores que el Vaticano le abrió sus archivos. Ojo con lo que estoy diciendo. Ustedes saben que la Biblioteca del Vaticano no entra cualquier hijo de vecino, pero le pidieron a este investigador, este historiador, a esta jerarquía mexicana, que hiciera un texto serio, una investigación académica para la canonización de Juan Diego. Entonces le abrieron todo para que se demostrara que verdaderamente Juan Diego sí existió y todo eso fue cierto. Y él hace un preámbulo, hace una introducción y entonces explica todo esto de la batalla de Tenochtitlan con pelos y señales que solamente una persona que tiene acceso a la Biblioteca del Vaticano pudo sacarlo y que echa por tierra al mismo Hernán Cortés, ¿verdad? Yo te recomiendo también que leas mi último trabajito que se llama La otra cara de Hernán Cortés, donde después de investigarlo fehacientemente, pues me doy cuenta, ¿verdad?, que era un psicópata, de veras, un psicópata. Llegué a esa conclusión después de ver lo que hizo durante toda su vida, pues un psicópata. Y lo más increíble es que ese psicópata es puesto ante nuestros ojos como un prohombre, ¿no? Entonces esto es algo terrible, porque mucha gente ve en Cortés un ideal del emprendedor, del luchador, del conquistador, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, antes de pasar a la segunda, este es el libro que mencionó el maestro, La verdadera historia del México profundo. Ahí están las fuentes del maestro al final de la página. Y la otra que mencionó fue de La otra cara de Hernán Cortés. Maestro, antes de pasar a la segunda pregunta, rápidamente, ¿puede decir, repetir el nombre del autor que se le permitió entrar a las bibliotecas del Vaticano? Preguntaron ahí el nombre del autor y del Sí, libro. es José Luis Rosado, no, José Luis Guerrero Rosado. Rosado. Su libro, los que viven en la Ciudad de México, su libro lo encuentran solamente ahí y solamente ahí, en las dos librerías católicas que están atrás de la Catedral de la Ciudad de México, ahí venden ese libro. Pero es oro molido porque es una información que no manejan los historiadores hispánicos. Muy bien, Omar Bucio, tiene la mano levantada. Compañero, puedes hablar. Pues, Ok, ya me escucho ahí. Pues buenas noches a todos. Pues bueno, yo quisiera hacer dos comentarios y una pregunta. El primero de ellos, pues siempre reconocer la labor y el trabajo exhaustivo que hace el doctor. Yo, que de repente le choca que le digan doctor, pero pues para mí académicamente lo es este vasto conocimiento que nos ha compartido, pues no solamente hoy, sino ya de años atrás, desde sus publicaciones, sus conferencias, los foros que estuvimos teniendo oportunidad de compartir durante el confinamiento ahora con esto de la pandemia. Entonces yo de verdad estoy agradecido porque he podido ver la historia desde otra perspectiva y entender que es un proceso. Ese era como que el primer comentario. El segundo, pues
independientemente de todo lo que se conmemoró hoy, es triste y lamentable ver cómo ciertas instituciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, siguen estando colonizados y siguen manejando este discurso que le conviene al Estado neocolonial mexicano para seguirse erigiendo y, digamos, perpetuando el mito de este gran prohombre que es Cortés, cuando en realidad pues fue todo lo contrario. Entonces yo creo que ahí también la invitación con ese tipo de charlas es empezar a dar estos giros epistémicos y entender que la historia pues no es tan del cierto como no lo han contado, ¿no? Y la pregunta concreta, pues bueno, para el maestro Guillermo Marín sería si es posible rescatar todo este pasado ancestral para empezarnos a repensar como nación hacia el futuro, caer en estas ideas del Estado neocolonial por un lado, y por el otro tampoco caer en este romanticismo que de repente ciertos grupos, que igual también respeto, pero que no comparto sus ideas, sobre romantizar un pasado indígena que de repente ya no está presente hoy en nuestra realidad y que se hace de repente visible, o bueno, se deja de, por ejemplo, en este libro de la historia del México profundo, pudiéramos repensar en estas ideas, si hay posibilidad hacia futuro de vislumbrar un futuro posible. Un poquito aquí recordaron también las ideas del subcomandante Marcos cuando planteaba esta idea, ¿no? De crear un mundo posible donde todos los mundos sean posibles. Y esa se espero no sonar a que lo quiero meter en camisa de once varas, pero sí me gustaría conocer si es posible pensar en ese futuro como una posibilidad también esperanzadora por el futuro tan incierto que estamos teniendo, pues no solo con esta etapa coyuntural en la cual estamos viviendo, sino también en la posibilidad que va a pasar con México en vistas así, igual hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, Omar. Bueno, un apunte a tu comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Mientras Celina sigue hablando de prehispánico, pues estamos fritos, ¿no? Está Matos Moctezuma y toda su pandilla están, pues, son los maestros, ¿no? Y pues son los nuevos misioneros del sistema. Eh, y es muy triste que la UNAM, por ejemplo, que debería ser la institución fundamental para la descolonización, pues sea una institución totalmente colonizada. Ellos financiaron una película sobre Hernán Cortés que se llamó Hernán Cortés entre el infierno y el cielo, algo así, pero pues es echarle incienso a Hernán Cortés. Y el Instituto Politécnico Nacional hizo otra sobre Malinche. Y lo que no nos damos cuenta es que es un sistema. Es decir, por eso yo siempre digo el Estado mexicano neocolonial de ideología criolla. Y eso lo dice todo. Es un sistema que se mantiene y se refina y se renueva permanentemente. El que no entiende eso es el pueblo. El pueblo sigue creyendo. A ver, yo a veces, cuando daba clases en la universidad aquí en Oaxaca, les decía a mis alumnos, a ver, ¿quiénes son los dueños de las casas del centro histórico de Oaxaca? Zapotecos, mixtecos, triques, soques, no, ¿quiénes son? No, pues españoles, son libaneses, son... ¿Y por qué? ¿Por qué los extranjeros en Oaxaca son los que tienen las mejores cosas? Son los que gobiernan, son los que tienen las empresas. ¿Por qué los extranjeros, si ustedes, los oaxaqueños, los original oaxaqueños, ustedes son pobres? ¿Por qué los oaxaqueños son pobres y los extranjeros son ricos? Y la respuesta siempre es, no, es que son muy trabajadores. Y yo siempre les decía, entonces tú eres muy pobre, muy flojo. No, dense cuenta que hay un sistema que jamás te va a permitir a ti dejar de ser lo que eres, porque el sistema te tiene así, el sistema así te quiere, así te necesita. Entonces, lo que no nos damos cuenta es que, yo lo digo en Oaxaca, pero vean a nivel de México, a nivel de los estados, ¿quiénes son los gobernadores de los estados? ¿Quiénes son los funcionarios de primer y segundo nivel en los gobiernos federales y estatales? Está plagado de extranjeros, bueno, mexicanos nacionalizados o que aquí han nacido, pero tienen el pasaporte de su madre patria. Eso no nos cae el 20 de eso. Creemos que porque no es mexicano
pero ves el apellido y Carlos Slim Helú, el mexicano, pues entonces es cuando la gente no se da cuenta, ¿no? Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Y ahora, la respuesta a tu pregunta, yo creo que sí, que es totalmente. Y te digo una cosa, eh, discúlpeme que el burro vaya por delante, pero un ejemplo de eso, de que sí se puede, es nuestra familia. Y hay quien nos conoce, de algunos que están aquí, no me van a dejar mentir, pero nosotros tratamos de vivir en Toltecayo, somos personas que tratan de comer milpa, somos personas que cierran la boca para que no nos entre el colonialismo por la boca, ¿verdad? Por los deseos. Somos personas que vivimos en una austeridad pues, espartana, ¿verdad? Una austeridad anahuaca 100%, ¿sí? No tenemos tarjeta de crédito, no compramos nada a crédito, compramos lo indispensable de alimentos en las grandes tiendas, siempre estamos comprando a los productores, tratamos de comer comida nutritiva, fresca de nuestra gente. Pretendemos cerrar nuestra cabeza a las pretensiones existenciales y hemos aprendido que servir a la comunidad es la mejor forma de vivir, de servir. Una persona que sirve a la comunidad es una persona que ya es un mérito eso, vivir con un proyecto. Nos damos cuenta que hay mucha gente desalmada, que no tiene alma, no tiene proyecto de vida, que solamente es tener, comprar, poseer, pero muy pocas personas tienen una razón de vida y sobre todo, y de esas pocas, muy pocas aún, son las que su razón de vida es servir a la comunidad. Entonces yo creo que sí se puede porque si uno cambia, les digo, cuando daba clases, muchachos me decían, no, profesor, ¿cómo podemos hacer que el mundo cambie? Y yo siempre les digo, cambia tú y cambia el mundo. Y ahí está, lo veo, Víctor Terán es un ejemplo. Igualmente, Víctor es un ejemplo de esto, de que lo conocí hace 11 años, no 10, hace 11 años, lo conocí y era un maestro común y corriente. Digo, no está mal, pero era un maestro común y corriente, como cualquier persona, y fue a una conferencia y se prendió y cambió totalmente su vida. No sé, a lo mejor mejor que lo digas tú a que yo, Víctor. Pues gracias por darme la palabra, doctor Guillermo. He ido a dormir a su casa. Guillermo. Doctor Guillermo, he comido en su casa, he dormido en su casa, no tienes televisión, toma café de olla, compra en los mercados de Oaxaca, ahí en la central. Y es cierto, por ahí escuchaba yo la pregunta, ¿cómo revalorar o recuperar la historia ancestral? Para el doctor Guillermo Marín habla desde la familia. Yo podría hablar desde la currícula. Cuando el maestro está descolonizado, el maestro es capaz de diseñar su propia currícula. Ahí tengo un proyecto que lo he trabajado en otras zonas escolares, donde yo represento a Hernán Cortés como un asno y cuando se entrevista con los pueblos originarios. Entonces, ¿por qué? Para que mis niños me entiendan por qué un asno, porque es un burro que llegó a quemar los códices, matar nuestra gente, saquear nuestros pueblos, y por ahí algunos hablan de 80 años de saqueo del PRI, del PAN. No son 80 años, han sido 500 años de saqueo de este continente, y de ese tamaño es tan rico el continente que todavía siguen saqueando. Entonces, esa forma de pensar desde la familia que propone el doctor Guillermo Marín y desde la currícula, desde las escuelas que propongo como la currícula alternativa desde Oaxaca. Entonces, la primera vez que lo escuché, y lo he dicho, él es mi guía espiritual, mi tlamatinime, mi inspiración, cambió mi forma de ver la educación, de ver a la familia. Yo llevo 11 años de no ver programas de televisión, más que algunas noticias, porque te daña muchas cosas, y no veo ni las novelas, nada. Entonces me he refugiado en los libros,
Y gracias a él, y lo he dicho, por ahí tengo en mi libro que le dedico mucho a él, a su esposa Luz, yo los conozco de manera personal, como familia, entonces, y tengo sus libros aquí, pero como él dice, por ejemplo, ahorita estuvimos 93 personas en la conferencia. De esos 93, ¿cuántos maestros van a cambiar su práctica? ¿Cuánta familia van a cambiar sus prácticas? 5, 3, 2, 1. No importa, pero vamos a seguir construyendo, vamos a seguir desde nuestros espacios donde estemos con la familia, con los amigos. Un abrazo a todos. Gracias a Guillermo Luz por la deferencia y saben que tienen también mi cariño, mi aprecio, mi admiración siempre. Buenas noches a todos y sí, sí se puede cambiar la educación y la familia cuando hay voluntad. Así es, gracias, Víctor. Y yo digo entonces, ¿cuál es el camino? Este es un camino hacia adentro, de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Es poco a poco, sin miedo y sin ambición, irse descolonizando, no tanto en las ideas, sino en las prácticas vivenciales, ¿no? Con la esposa o con el esposo, porque uno juega los roles de colonizador, colonizado en la familia, uno juega esos roles también de opresión en los círculos de trabajo, en fin, tratar, o sea, darnos cuenta, yo parto de la base que yo soy una persona totalmente colonizada, soy racista, soy clasista, no puedo negar eso porque así me educaron durante 25 años de mi vida, pero el darme cuenta de que soy racista, que soy clasista, que soy eurocéntrico, o sea, al darme cuenta de eso, puedo diagnosticar el problema y empezarlo a atacar. Y sin miedo y sin ambición, empezar a trabajar en la alimentación, en la salud, no solamente física, sino la higiene mental, física, mental, espiritual, emocional, trabajar los valores de la educación en nuestros actos y en nuestros pensamientos y las formas de organización, ¿no? Nosotros comentamos ahora en la pandemia, pues como todas las familias hemos estado pues encerrados año y medio aquí, y Lucecita de mi vida, dulce corazón, yo lo digo en broma, pero es en serio, ella me cuida como si yo fuera una reliquia del clásico, una figurita de Teotihuacán. Entonces, como le gustan las antigüedades, por eso se casó conmigo. Pero pues ella nos ha cuidado mucho, entonces nos ayuda mucho fíjense lo que son las cosas, esta pandemia, a conocernos entre nosotros, nuestros hijos, no sé, yo creo que el camino es hacia adentro y creo que la descolonización es hacia adentro y creo que el enemigo está aquí adentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra cabeza. Y creo que esa es la batalla florida que debemos de comenzar. Y bueno, si uno danza y si uno se empluma y si uno se siembra el nombre, pues sí, es bueno, está bien, ¿no? Yo un poco en broma y con sarcasmo decía yo que los aeróbics de Carlos Castaneda, perdón, ya ven, ya ves ahí, que la tensibilidad de Carlos Castaneda eran como los aeróbics toltecas, ¿no? Bueno, si la gente hace ejercicio, pues que adelante, que se haga, ¿no? Miren, no sean gordos como yo, pero yo creo que la cuestión es más interna, más espiritual. Déjenme decir esto con último de esta pregunta. Eh, una vez una niña en una escuela me enseñó, me dio una cátedra, una niña. Yo estuve como media hora hablándoles a los niños, eran de sexto año, todo un discurso para explicarles qué era la identidad y las identidades. Y después de así un sesudo discurso de un académico, me dice la niña, profe, ¿puedo pasar al pizarrón a explicar qué es la identidad? Le dije, así como, ¿cómo te atreves, niña? Si yo ya media hora aquí explicándolo, pero pues como soy muy correcto, ¿verdad? Dije, pues adelante, pásale, ¿cómo no? A ver, pasa a ser el ridículo, ¿no? Ridículo el que hice yo, porque la niña llegó y pintó así con el pintarrón una circunferencia y luego como una cebolla, ¿no? Y le pintó sus aritos y dijo así, como lo oyen, seco, directo. La identidad es como la cebolla, está constituido por capas. Sopas, me quedé así, dije, en la torre esta niña sabe más que yo.
Lo entendió, ella, lo sabía, no lo entendió, lo explicó mejor que yo. Bueno, y aquí la pregunta que viene con todo esto es, ¿qué es la identidad? Porque la identidad puede comenzar desde que soy terrícola hasta que soy Guillermo Marín, cara de calcetín, pero ¿qué es lo que está en el centro de la identidad? ¿Qué es la matriz de la identidad? Desde mi humilde punto de vista, es la conciencia espiritual. Y cuando uno trabaja hacia la conciencia espiritual, entonces el mundo es otra cosa. Sobre todo cuando uno entiende, como los toltecas, que lo que llamamos occidentalmente espiritualidad no es más que energía. Y cuando traducimos todo esto a energía, bueno, entonces estamos frente a otra realidad. Gracias. Muy buena pregunta, gracias. De muy buenas aportaciones. ¿Alguien más del grupo que quiere hacer una pregunta al maestro que levantó la mano? ¿Puede abrir su micrófono y hacerla directamente? Bueno, buenas noches, buenos días, ya van a ser aquí en México. Muchas gracias, maestro Guillermo Marín, muchas gracias, Miguel Ángel, por esta difusión cultural que nos llena en cada momento. Rápidamente, pues agradezco, confío, suelto todo lo que hemos escuchado. Me salí un rato porque tenía otra intervención, pero yo pienso que Si no te acuestas, ahorita voy por ti. vamos a ir avanzando conforme a la aceptación en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Yo soy Mije de aquí del Istmo. Y nunca cambió mi forma de pensar desde que hice la ingeniería o desde que he tenido los estudios colonizantes, de alguna manera, porque toda la bibliografía, desde que he trillado mis estudios, mi carrera, siempre han sido bibliografías muy extranjerizantes y dogmatizantes sobre todo. Pero finalmente me reencontré como adulto al maestro Guillermo Marín. También me encontré a don Lauro de la Cruz, un chamán que estuvo en el Tíbet 10 años. Desde los 10 años, estuvo 10 años y a los 20 y tantos años regresa a su pueblo maya a practicar más que nada. No practicar porque él ya es de trascendencia familiar chamán. Simplemente era un iluminado y pues me identifiqué por todos los talleres que hice, como decía el maestro Marín, el reencuentro espiritual. Siempre me he preguntado por qué, de dónde vengo, por qué están ahí mis ancestros, mi idioma mije, mi idioma zapoteca, de madre zapoteca y mi padre mije. Y pues entonces creí que pues yo tuve que regresar de los números cuánticos, de la teoría química, la termoquímica, la termodinámica. Yo regresé a entender los chakras, entendí qué son la esencia, la energía. Y pues venme ahora aquí muchas veces compartiendo, siempre haciendo escuelas. No me dedico totalmente a esto porque lamentablemente pues tiene uno que subsistir por otro lado. Pero me gusta mucho este reencuentro espiritual que hacen ustedes. Bueno, hoy fuimos más de un centenar de candidatos aquí expuestos y estamos tratando de reencontrarnos. Créanme, para mí ha sido un poco difícil, como decía el maestro Marín, en pocas palabras, el tratar de encontrarme, reentenderme. No ha sido fácil. Siempre ha sido una búsqueda constante, ir a taller de sobrevivencia, a taller de montañas. Incluso hace rato hice una serie de ofrenda ritual de montañas, porque yo vi una apertura hace rato, ese desfile, esa concentración indígena que se hizo hoy. Pues vaya que es una representación escénica, pero nunca antes se había hecho una concentración enorme, al cual aplaudí hoy, al igual como aplaudo yo la regeneración esta del que estamos viviendo ahorita. Muchas gracias, buenas noches, buenos días a todos.
Gracias, buenas noches. Gracias, maestro Iturbe. Vamos a apresurar para darle voz al resto. Oscar, levantaste la mano, Oscar. Puedes hacer tu pregunta. Buenas noches, maestro Marín. Mi pregunta es esta, aunque parezca tonta, pero el sistema de castas todavía existe y parece ser que nosotros mismos lo perpetuamos, ¿no? Con todas esas diferencias que tenemos muy marcadas por este pensamiento colonial que, aunque lo neguemos, lo tenemos, ¿no? Hasta los huesos. ¿Cómo reconciliarnos con, o quitarnos todo, o reeducarnos? ¿Cómo? Porque, o quieramos o no, a veces sentimos resentimientos, los morenitos contra los güeritos contra los amarillitos y cosas así. Me gustaría saber su opinión, maestro. Bueno, primero aceptar honestamente que tenemos esos problemas, porque hay quien los acepta y esos sí no tienen solución. Y segundo, empezar poco a poco a trabajar sin miedo y sin ambición para quitarnos estas ideas que nos ha metido el sistema en un troquel diariamente, de manera subliminal ya, y somos pues racistas, clasistas, y tenemos en un sistema neocolonial, pues por supuesto que tenemos castas. Y eso es lo que podría decir, sin miedo y sin ambición diariamente en todos nuestros actos. Estar atentos a ver nuestros excesos, nuestros errores, y estar sobre nosotros como de puntitas, estarnos observando. Gracias, muy buena pregunta. Muy bien. No, gracias a usted, maestro. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más del grupo? Todavía vemos bastantes en el chat. ¿Quiere hacer un comentario al maestro? Antes de que digan, voy a hacer el comentario de que me están mandando bastantes números. Yo los incluyo en el chat de historia, nada más para hacer una diferenciación. El maestro dio su teléfono, y a ver si maestro podría poner en el chat su teléfono de WhatsApp para los que quieran tomar su curso y se comuniquen directamente con usted. En el número que ponga el maestro de México es donde se conectan directamente con el maestro Marín, dejan mensaje, les dan información para conseguir los libros allá en México del maestro Marín, y ahí está su email donde les mandan los cursos si quieren tomarlo. Yo y parte del grupo que estamos en Estados Unidos, manejamos este grupo de historia, miércoles de historia y cultura, y tenemos un chat de WhatsApp en el cual estamos siempre compartiendo la información de todos los eventos que vienen. Dentro de 8 días viene un maestro otomí, un sacerdote otomí, que nos va a platicar de la filosofía otomí, y así cada miércoles hay eventos. Ya les enseñé las páginas de YouTube y Facebook, L.A. Toltecayo, para que nos entendamos. Los números que me quieran dejar, yo los voy a incluir en el chat de WhatsApp para el grupo de miércoles de Historia y Cultura. ¿Ok? Y con el maestro, él pone su chat para que se comuniquen directamente con él, para conseguir sus libros de él. Los que radican en Estados Unidos, yo les puedo mandar los libros del maestro Guillermo Marín, los que viven en Estados Unidos. Pues muy bien. Es correcto y es mejor. Sí, muy bien. Entonces, si el maestro ahorita va a poner su número de WhatsApp para los que no lo tuvieron, se comuniquen directamente con él. Muy bien, Francisco López, levantaste la mano. Buenas noches, maestro Guillermo. Muy buenas noches. Acá hablando de la tierra del Gran Tunal, Huachichil, de San Luis Potosí. Se le extraña, maestro, a usted y a su esposa. Ya van a ser como 8 años, 10 años que no nos ha visitado, pero aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Y agradecerle que se haya dado este momento, este tiempo en un día especial como es el día de hoy, a compartir su conocimiento, sus experiencias, sus investigaciones
y sus conocimientos a un tema que siempre es crucial y que siempre es controversial, que es el Mexica, el Mexica fue derrotado no solamente por el español, sino por los pueblos alrededor de la Gran Tenochtitlán, que eso sacude mucho la conciencia de muchos, porque muchos pensamos que el Mexica era el dominante, el fuerte, y usted nos pone en tela de juicio todo eso, y sobre todo la división que había de los pueblos naturales, los pueblos originarios, y nos ayuda mucho a tomar conciencia que al día de hoy seguimos igual, que nuestro país sigue igual de dividido. Agradecerle todas esas aportaciones que nos hace para transformarlo, hacer ese cambio colonizante que traemos y dominante. Agradezco todo y un abrazo, y espero que pronto nos visiten. Muchas gracias, de corazón, y sí, siempre nuestro deseo es estar por allá. Estoy totalmente de acuerdo en lo que tú dices, y déjenme decir nada más algo que es importante que lo veamos. Mucha gente me ubica a mí como un anti-mexica, y yo entiendo su limitada visión, porque ellos, con todo respeto, les hace falta mucho estudio. Yo a veces pienso, bueno, tienes 40 y tantos años en esto, dale chance, ¿no? Hay gente que hay otros que tienen 5 años y 10 tenían una psicología, lo que es la de ideología criolla, con muy mala leche, con una idea muy perversa, hace que los mal llamados mexicanos, porque no todos somos mexicas, creamos que los mexicas son el centro generador y palpitante de la náhuatl, y eso es falso. Pero además de ser falso, es muy peligroso que la gente que está en otras partes del país diga: es que yo soy mexica, yo soy danzante conchero, yo soy danzante de la guerra, etcétera. Se empluma y él es un guerrero azteca. No se da cuenta que el Estado mexicano, eso es justamente lo que quiere. Quiere que la gente invisibilice los 69 pueblos ancestrales que no originarios, porque todos los pueblos son originarios. Fíjense cómo no tenemos la capacidad ni siquiera de reconocernos a nosotros mismos. Todos los pueblos son originarios. Por favor, los franceses es un pueblo originario de Francia, y los alemanes son un pueblo originario de Alemania. Entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros, a un sector, le dicen un pueblo originario? O dice: yo soy pueblo originario. Pues todos somos originarios, de modo que fuéramos de Marte. La diferencia es que sí hay pueblos ancestrales, y esa es una diferencia. Yo por ahí escribí un texto ante una respuesta del rey a una petición del presidente de México, y yo les decía que no es lo mismo España que la náhuatl, ¿no? Cuando España apenas se conforma a mitad del siglo XVI. El anáhuac probablemente viene del 1500 antes de Cristo, o mucho. Aquí en Oaxaca se inventó la agricultura hace 10,000 años. Entonces no es lo mismo España que anáhuac. Pero yo creo que la gente debe de darse cuenta que si no estudia, si no investiga, si nada más se queda como tocando de oído y no aprende la letra, no, la nota, si no se mete a investigar, y no solamente a León Portilla, por Dios, que es como el exponente de Sahagún en nuestro tiempo. No, gente crítica, gente analítica, gente que no sale en Televisa, gente que no la reconoce Lina. Todas las personas que estén en los reflectores del sistema, aléjense. Piensen que lo que dicen es en contra de ustedes, porque ellos están a favor del sistema, los maicea el sistema, ¿sí? Hay que buscar a los pensadores, a los historiadores, a los filósofos críticos, analíticos, que a lo mejor no tienen la razón, pero te dan otro punto de vista que enriquece el tuyo. Entonces, lo que no se da cuenta la gente es que al asumirse como mexica,
está aceptando la colonización. Fíjense nada más qué terrible. Cuando una gente se asume como mexica, yo soy guerrero mexica, pues esto está demostrando, primero, que es un ignorante. Segundo, no sabe que la civilización de la náhuatl tiene 10,000 años. No entiende que los mexicas llegaron en el siglo XI con una mano atrás y otra adelante y sin hablar náhuatl, y que todo lo que aprendieron fue pues de un vasto conocimiento que habían aportado todos los pueblos ancestrales, no los mexicas, porque uno de los grandes logros de nuestra civilización es la unidad en la diversidad, y que somos un solo continente cultural, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Somos una sola civilización, no dos, ni fragmentada en estados, y ahora como nos tiene la neocolonización. Entonces, mucha gente piensa equivocadamente que yo soy un antimexica. No, al contrario, yo admiro profundamente a los mexicas actuales, porque muy poca gente los conoce, pero mis respetos. ¿Dónde están los mexicas? ¿Dónde están los herederos de la Mexicayotl? Pues nada menos y nada más que en Tepito. Fíjense que el barrio de Tepito existía antes de la llegada de los invasores, y Tepito quiere decir pequeño, ¿sí? Y estaba a las afueras de la gran Tenochtitlan, ahí en las afueras. Y los tepiteños, que eran verdaderos mexicas, lograron cruzar la invasión, la caída de Tenochtitlan, se mantuvieron y han estado 5 siglos. ¿Y qué creen? Hoy los tepiteños tienen su arte acá, tienen su... ¿Tú sabes cómo hablan los de Tepito? Pues ya no tienen el náhuatl, dijo, pero siempre tienen la forma de hablar como del náhuatl. Entonces, esa gente, ¿quiénes eran los mexicas? Comerciantes. ¿Y qué? ¿Y qué es hoy Tepito? Es un lugar de comercio. Y lo que no encuentras en Tepito te dicen, venga mañana y lo tengo, porque van y lo sacan de donde sea, pero te lo venden. Ah, ¿y qué eran los mexicas? Guerreros. Sí, eran guerreros. ¿Y qué son los tepiteños? La policía no se mete en Tepito, aunque solamente cuando van con tanquetas y todo eso es cuando les pueden entrar a Tepito. Pero cuidado con Tepito, porque la gente defiende su barrio, defiende su espacio. Y finalmente, algo muy valioso que no entiende la gente, y con todo respeto, la Iglesia Católica rechaza con pavor a la Santa Muerte. Y si algo caracteriza a los mexicas es que ellos transgredieron la religión tolteca. Hay quien dice que no era religión, pero bueno, yo estoy de acuerdo. La espiritualidad tolteca la transgredieron con la Mexicayotl, sí. Y pusieron a Huitzilopochtli y quitaron a Quetzalcóatl. ¿Y qué están haciendo hoy los tepiteños? Pues ya está ahí la Santa Muerte, y la Santa Muerte, discúlpenme, pero perdónenme, la Santa Muerte no solamente está presente en Tepito, la Santa Muerte se ha ido extendiendo por el sótano a muchas partes de este país. Entonces, bueno, sí existen los verdaderos mexicas, pero esos mexicas no se empluman, esos mexicas no danzan, esos mexicas se están partiendo el corazón todos los días por sobrevivir. Y es muy paradójico, y quiero cerrar con esto, es muy paradójico que esos defensores que no se dan cuenta del sistema neocolonial, que son guerreros feroces, mexicas, que son danzantes, no los deja danzar el Estado mexicano en su lugar sagrado. Entonces explíquenmelo, porque no lo entiendo. O sea, ellos defienden la colonización, defienden la ignorancia. Al poner a los mexicas como el gran pueblo, están avasallando a todos los demás. No quiero nombrar uno, porque son 69, pero desaparecen los demás, solamente son los mexicas. Y vean qué leonino es el Estado mexicano. Vean lo que hacen hoy el Estado mexicano, como dijo aquel con todo respeto, en el Zócalo, cuando si habláramos de resistencia, pues entonces yo me iría a la cultura maya, ¿verdad? Porque ellos, como les dije, hasta 1697 estuvieron en guerra abierta con el ejército virreinal. Y ahí están los que siguen con esa línea, que ahí está el ZLN. Entonces, si vamos a resistencia,
¿verdad? De 500 años, yo creo que los mayas nos dan la lección. Pero no solamente los mayas, ahí están todos los demás pueblos que en su día a día están defendiendo con sangre, están defendiendo sus derechos, su autodeterminación, y esos que son verdaderamente anahuacas no se empluman, salvo algunos pueblos muy especiales como son los wixárikas, y hay 2, 3, 4 pueblos que mantienen su tradición. Pero el que quiere presumir que es guerrero mexica es que no sabe ni qué es él. No necesitas emplumarte para sentir y actuar como anahuaca. Perdón, pero me emocioné. Gracias, muy buena pregunta y comentario. Gracias a usted, maestro, y lo esperamos acá próximamente en San Luis Potosí. Ojalá nos permita la vida y la pandemia. La superaremos, la estamos superando. Así es. Si la superamos hace 500 años. Así es. Dicen que hierba mala nunca muere. Lo que pasa es que hace 500 años no había la OMS. Un abrazo a usted y a su esposa. Gracias. Okay. Muy bien, muy buen punto, maestro. Se respeta su forma de pensar. México es un mosaico multiétnico, multicultural. Ojalá poco a poco este conocimiento se expanda y entre todos esta diversidad de valores culturales y de modos de expresar su forma, su etnia o su orgullo de tener sangre indígena, se vaya haciendo uniforme, homogéneo y se unan todas estas formas de identidad. Para ir cerrando ya, porque ya es tarde, se le regresa al maestro, ya son las 12 de la noche, yo haría un resumen de lo que se concluye en esta conmemoración, en esta revisión, en este debate de qué fue lo que pasó hace 500 años, porque nadie se pone exactamente de acuerdo, unos quieren celebrar, otros conmemorar, otros dicen resistencia, otros de guardar silencio. El maestro ya nos expuso claramente su punto de vista. Yo lo que logro ver aquí es de que no fue una conquista cuando llegaron los europeos, los hispanos, fue una invasión. Y esa invasión continúa, no ha acabado. La seguimos teniendo diariamente, o sea, no se puede bajar la guardia, ahí estamos. Es lo que logro leer del mensaje. Tenemos que seguir en esa lucha para descolonizarnos. Segundo, la conquista de México, la caída de Tenochtitlán. Muchos dicen la conquista de Tenochtitlán, la caída de Tenochtitlán no quiso decir que cayó todo México. Los europeos, los hispanos se tardarían 100 años, todo 1500, todo el siglo XVI, en controlar la parte del centro. Como mencionó el maestro, hasta 1600, casi finales de 1600, se derrotó a los mayas, los últimos pueblos mayas. Y aquí en el norte de Estados Unidos, en 1650, los apaches y los comanches pararon en seco a los españoles. O sea, nunca conquistaron toda la región. Siempre hubo esa lucha, esa resistencia. Con la caída de Tenochtitlán no se conquistó México, simplemente una ciudad, y empezó la colonización. Otro punto importante que se tocó es de que los mexicas, los aztecas, no representan a todos los pueblos de la Nahua. Hasta ahorita han sido la punta de lanza, todo el mundo los conoce como los aztecas. Ya es hora de cambiar la narrativa y de ponerlos en su lugar, como el maestro mencionó, y traer a los otros grupos étnicos, a los tarahumaras, a los zapotecas, a los mixtecas, a los mayas, a todos esos grupos, ¿ves? Y cambiar la narrativa de que los aztecas. Eso es lo que saco de esta conversación. Y por último, luego leí los mensajes. Ahorita están viviendo tiempos de cambio, le llaman a 4T, este nuevo gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, pero tampoco está actuando como los otros gobiernos anteriores.
Entonces, yo veo que hay un espacio, hay una ventana abierta para que se sigan abriendo nuevos espacios. Si el gobierno no los da, entonces hay que abrirlos porque al menos el gobierno no se opone. Fueron muchos años, 500 años de colonización, en este siglo 70 años de prismo, que se mencionó por ahí, 30 años de neoliberalismo, está todo contaminado, pero veo que hay espacios que se abren para este tipo de lecturas, para este tipo de narrativas, y hay que aprovecharlos, hay que escarbarle, hay que seguir creciendo y cambiando la narrativa oficialista. Bueno, este es el mensaje que yo veo de esta charla. Me pareció magistral que nos haya traído esta nueva narrativa, compartirla y seguir descolonizándonos. Si alguien más quisiera tener un comentario, un saludo al maestro, tienes la palabra, si no ya para dejar que el maestro nos despida. Bueno, compañeros, buenas noches. ¿Sí me, Buenas sí me noches. escuchan? Buenas noches. En primer lugar, agradecerles esta invitación y formar parte de, la verdad, este enriquecimiento cultural. La verdad, me llevo un gran sabor de boca, es primera vez, y espero que podamos tener la oportunidad de encontrarnos con el profesor Guillermo Marín. Visitamos muy frecuente Oaxaca y realmente nos dio una aportación y podamos obtener algunos de sus libros. Le hablamos de aquí de Huehuetán, Chiapas, la costa de Chiapas, cerca de Guatemala. Y esperamos aquí, tenemos un grupo de amigos y quisiéramos quizás en algún momento invitarlo para acá, para Chiapas, la costa, porque la verdad, todo eso que escuchamos, todo esto que nos enseñó hoy, o yo en lo personal aprendimos, la verdad se ha perdido. Enseñamos una historia muy distorsionada, una historia en la cual no es así, como lo hemos reproducido. La verdad creo que esa historia que nos comenta doctor Marín, en lo personal me enriquece bastante. Creo que, decía alguien ahí, si ha cambiado puede cambiar nuestra manera de actuar ahora, como decía el profesor Víctor de la región de Tustepec, creo que vamos a cambiar. Hemos venido cambiando en algunos momentos, quizás no con todas las precisiones que usted nos hace ver la verdadera historia de nuestro México. Y yo creo que eso fue una pincelada, lo que hoy nos enseñó. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que saber de la verdadera historia para poder estar identificados con nuestra persona y poder enseñar a las futuras generaciones. Yo trabajo en el área de docencia de primaria y creo que he quedado a deber. He enseñado la historia que quizás Su micrófono, profe Azael. Puede activar su micrófono, por error lo desactivé. bien. Sí. Yo únicamente agradezco, no sé hasta dónde hablé, pero lo único que quiero comentar en breve, porque ya mis pilitas se están acabando, estoy muy agradecido, bastante, me voy satisfecho de haber escuchado a usted y al doctor Marín de este enriquecimiento. Y la verdad vale la pena estos espacios. Estos espacios ojalá se empiecen a aperturar más. Y quizás vamos a organizarnos aquí con algunos compañeros. Por ahí creo que estuvo también en sintonía el compañero Francisco Mejía. Y esperamos que hay otros que nos interesó y no sé, podamos quizás solicitar o visitar en algún momento al doctor Marín en Oaxaca. Afortunadamente tenemos familia ahí y quizás en su momento me gustó también la manera como lo mencionó el profe Víctor de la región de Tustepec, que las cosas no solamente es en el discurso, sino es en la práctica. La vida del doctor Víctor no solamente lo dice en el discurso,
sino que lo vive. Y eso es algo que vale la pena rescatar. No solo seamos discursantes, sino vivamos lo que decimos, lo que hablamos. Gracias y que tengan buenas noches o buenas mañanas. Yo quisiera darle una información, profesor, gracias por sus palabras. Como asociación, Educayo tiene un servicio que damos una conferencia que se llama Historia Ancestral de México de 2 horas por estas tecnologías a las personas que nos lo solicitan. Entonces, nos ponemos de acuerdo con estas personas y les hacemos su conferencia especial el día que nos dicen y la hora que quieren, y con mucho gusto. Entonces, si nos ponemos en contacto, podemos, si tiene un grupo de profesores, nos encanta trabajar con maestros porque lo único que puede cambiar este país es la educación. Así que gracias. No, al contrario, gracias, y creo tener su número, es el 951-127-6942. ¿Es correcto? Nos comuniquemos y gracias, muy amable. Buenas noches. Yo también acabo de subir en el chat un link de la página de YouTube La Toltecayo, en la que el maestro da la última charla que nos dio de la presentación de su libro, de su último libro, y ahí está el link, y si siguen el link, ahí está toda la página de YouTube, donde están todos los videos. Es que es un banco de información preciosa, que ahí el maestro Marín ha participado como 5 o 6 veces aquí en nuestro grupo. Entonces, ahí está la información. Correcto. Oye, y amenazo con participar más. Ya tomamos la palabra, ya dijo. Que nos eche para atrás. Muy bien, gracias, maestro. Esto yo lo aprecio y es el thank you que el maestro nos ofrece. Gracias, maestro. El thank you. Gracias, saludos a todos. Saludos. ¿Alguien más que quiera despedir, decir algo? Active su micrófono. Muy bien. Ya hay que descansar, maestro. Entonces, le dejo la última palabra. Despídanos, maestro Guillermo Marín. Pues un agradecimiento con nuestro corazón abierto de nombre de la lucecita de mi vida. Un saludo de nuestra familia y de nuestra asociación, y agradecerte a ti y a cada uno de ustedes por estas más de 2 horas que hemos estado con ustedes, y pues amenazamos con regresar. Nos ponemos de acuerdo y hay muchas cosas que comentar, y las personas que quieran aquí nuestros libros o estas conferencias especiales, con mucho gusto, pues nosotros de eso vivimos. Humildemente nosotros creemos que servir es vivir en armonía. Toltecayo es el arte de vivir, así que el arte de vivir en equilibrio. Así que pues muchas gracias por permitirnos, Miguel Ángel, esta oportunidad de llegar a 100 corazones y a 100 rostros verdaderos. Un abrazo, gracias, buenas noches a nombre de mi esposa y su servidor. Un abrazo a todos. Buenas noches. Dios me los bendiga. Buenas noches a todos. Igualmente un abrazo. Los que están en el grupo les vamos a dar la información. Próxima semana tenemos un maestro Otomí que nos va a platicar la filosofía Otomí. Estén conectados. Nos vemos para la próxima semana. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Cuídense mucho. Adiós. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a él. Gracias. Buenas noches. Luis, Adriana, todos los que se quedaron, bastante, 40 personas, wow. Sale, hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima. Buenos días. Muchas gracias. Buenas Buenos noches. días. Gracias por esta plática. Buenos días, Víctor. Hasta luego. Hasta luego, Elizabeth Prado. Joaquín Ortiz Aguirre, la de Jepo, presente. Gracias, compañeros. Saludos. Saludos, maestro Víctor. Gracias, maestro Víctor, Saludos, por la Daniel. invitación. Gracias, doctor Marín. Gracias a todos. Juanita del Estado de México, de Toluca. Un abrazo, Juan Aguilar Sánchez. Gracias. Estamos pendientes. Sara De Reyes. igual forma. Adiós. Un abrazo. Miguel Martínez, La Costa, oaxaqueña.
Sí, yo Un agrego a abrazo, todos maestro. los que me dejaron el número aquí, los voy a agregar Compañeros, saludos también ahí al para el maestro grupo de Marín. WhatsApp de aquí del sur de California. Estamos conectados. Muy bien, Hasta buenas luego, noches. maestro Miguel Santos. Es Un otro abrazo a grupo todos. de- Sí, Víctor, ahí luego me Es otro comunico grupo contigo. porque soy un grupo Este, de- Sí, Miguel. Miguel Sí, Ángel. estamos al pendiente. Ok, muy bien. Que tengan buena noche o buen día. Hasta luego. Hasta luego. Allá. Bye. Buenos días. Adriana Salazar.